Pues entre las efeméridas, la muerte de Gabilondo Soler en 1990. A este le robó la personalidad, dejó de ser Francisco Gabilondo y se volvió Cri-cri. Sí. Y fue un apodo muy bien recibido. Muy bien, muy atinado y el personaje muy bien logrado. Por todo el mundo se lo imaginaba bien. Pero también como que había una discordancia entre Cricri, que era como tierno, y él que era huraño. O sea, no era... Bueno, pues era áspero, no era así como, ay, me quiero acercar a don Gabilondo Soler para... No era una tierna persona. No, persona introvertida, aficionado a la astronomía. Muchas gracias. No le gustaba alternar con los peques. Gracias. Pero eso no era importante. Gracias. Porque los niños nunca visitaron a Gabilondo Soler. Siempre visitaron a Cricri y admiraron a Cricri y escuchaban a Cricri. Y cuando piden una canción, nunca dicen una canción de Francisco Gabriel. Jamás. Siempre piden los 3 cochinitos de Cricri. Pues además un genio en cuanto a la cuestión musical, porque interpretó todo tipo de temas, de géneros, tango, rumba. Además utilizaba como que una crítica social en sus canciones, utilizando a los animales. Se podría decir que hasta una moraleja en cada tema, porque hacía todo un análisis, dándole voz a los animales, utilizando diferentes culturas. Se metía con el ratón vaquero, con el chinito en el jarrón, con el negrito sandía. O sea, muy rico musicalmente. Además, sabes que yo creo que en términos de la cultura popular es un buen referente para ver otro tipo de épocas, porque muchas de sus canciones hoy serían políticamente incorrectas. El negrito sandía o la negrita cucurumbé que va a la playa a tratar de blanquearse. O sea, eso es hoy sería, o sea, ya no te escribe nadie una canción así. Entonces te refleja exactamente como antes no teníamos esa sensación de tener que ser todo políticamente correcto por una cuestión social. Claro que él intentaba contrarrestar esos prejuicios. O sea, él le decía, no te tienes que poner blanca para ser bonita, tú eres bonita. Pero hay otras canciones que dicen, sí, nunca te encargaste de pintar ángeles bellos. Solo pintabas ángeles bellos, nunca pintabas un ángel negro. Pues eso le da en la torre. O esa canción donde va el conejo Chuchu, va caminando por la calle fumando. O sea, cosas que hoy ya serían absolutamente impensables. Francisco Gabilondo Soler nace en Orizaba, Veracruz, el 6 de octubre de 1907. Llegó a la Ciudad de México en 1928. Entró al Observatorio Nacional, pero lo tuvo que dejar por falta de recursos. Tan amolado estaba. Y después, eso de que tenía muy mal humor, es una propaganda de Televisa y de Selecciones del Readers, que hicieron negociazo con su obra y que le pagaron mal. Él era el guasón del ritmo. Del teclado. Del teclado. Ajá. Pues en su transformación, que parece que fue a solicitud del mero de la XCW, fue que empezó a conquistar al mundo entero. ¿Quién no ha disfrutado de sus canciones y qué niño no ha sido entretenido con ellas? Sí, ya 60 generaciones, yo creo, ¿no? No, 6 generaciones. Él estaba muy resentido por el abuso comercial que habían hecho de su obra y de cuyas pingües ganancias
poco le llegó. Qué bueno, se salvó de no oír versiones como Tatiana o esas que cantan sus canciones. Pobrecillo. Fíjate que los que después se enriquecieron lo volvieron tan popular, pero una cosa es la fama y otra cosa es las ganancias. En donde lo dejaron rezagado. Como siempre ocurre con esa empresa. Bueno, cualquier empresa se vuelve tan poderosa que te estruja, te deja vacío y luego te desecha como basura. Desgraciadamente esa es la situación. Sí. Y él fue de los primeros que vivieron esa situación de abuso, pero a lo largo de la historia de esa empresa se han visto muchos casos. Hay que ponerse vivo entonces y ya, porque también hay gente que ha salido beneficiada de la relación de esa empresa, muy beneficiada, quien la ha sabido trabajar. De 57 años, Noemí Montes Delgado. Tengo 2 nietos de 6 y 3 años en Estados Unidos y han aprendido español con la música de Cricri. Se saben muchas canciones, las disfrutan, imaginan, se divierten y luego les narro a manera de cuento las canciones que me sé. Ese es un sistema que funciona, que se ha abandonado. Todavía se mantiene en jardines de niños. Sí. Pero desgraciadamente más adelante en la primaria se ha olvidado de unir la música a la enseñanza. Exacto, sí. Y era muy entretenido para los niños aprender de esa manera. A los niños la música es algo que lo traen. El ritmo, la necesidad de escuchar música la trae el bebé y se va perdiendo con el tiempo. Necesita fomentarse, necesita al bebé de 1 año, tú le pones música y se mueve al ritmo de la música y después ya no lo haces dar un paso. ¿No te acuerdas cuando nos aprendíamos las tablas también con un sonsonete? Musicalmente. Sí, todo. Mucha de la estimulación que se les da a los bebés y a los niños pequeños es por medio de la música. Y no sabes lo maravilloso que se vuelven. O sea, están felices porque por instinto se mueven, por instinto cantan. Es como que destaparles esa parte en donde se portan plenos. O sea, al moverse, al poder cantar, al poder tocar un instrumento, aunque tengan un cascabel, ya llevan un ritmo, ya es parte de su naturaleza. En mi escuela había un tocadiscos de cuerda. Buenos días, Radio Centro. Le daba cuerda. ¿Cómo se llama? Y ya nos ponían música de Cricri o de similares, ¿no? De la época. Yo me acuerdo, por ejemplo, en quinto de primaria, nuestro profesor lo que hacía es, te daba la clase, pon tú, de historia o de ciencias naturales. Y ya cuando tenías que hacer tus apuntes, nos ponía música clásica. Llevaba su tocadiscos y entonces te ponía algún movimiento de alguna sinfonía de Beethoven. Pero evidentemente, la evangelización aquí en México y el aprendizaje de pues, lo que era el mundo hispánico fue a través de la música. O sea, hubo mucha música y producción musical desde el siglo XVI para atraer a los indios a lo que eran pues, las nuevas enseñanzas, ¿no? Del español y del dogma y demás. No hay nada que entretenga más a un niño entre el 1 año y medio y los 5 años que las rondas. Las rondas los pueden hacer los seres más felices y además se van habituando a una serie de movimientos de su cuerpo. Hay una que dice agáchense y vuélvanse a agachar, luego que los pone hacia atrás, el que es el burro se pone hacia atrás y todo eso al niño le sirve, se va ubicando en el espacio, se va ubicando en un tiempo, es útil, pero y a los niños les encanta. Pero si las rondas no son buenas. Eso ya más grandes. De chiquitos, sí. Y se acaba por llorar. Hay una sinfonía, ¿no?
en donde se muestran los instrumentos musicales Sí. con un relato. Sí. Sí. Pedro y el lobo. En Ese donde es fascinados hermoso. los chiquillos van descubriendo ¿Qué edad tiene? que cada personaje está representado por un instrumento musical. Nos llevaban hasta Bellas Artes a oír. A escuchar, sí. Y aquí muchas veces la montaba o Enrique Alonso o luego Maribel Martínez, era el narrador en Pedro y el Lobo. Rosa González Rangel, de 73 años, en Tlalpan. Comenten aquel fenómeno más o menos entre 1945 y 48, que prohibieron a Cricri. Argumentaban que el hacer pensar a los niños que los animales hablaban iba en contra de la educación. Lo prohibieron en jardines de niños y primarias. En lugar de Cricri, promovían la música de Rosaura Zapata. Parece que fue una cosa política esa, ¿no? Fue en el tiempo de Ruiz Cortines, porque fue Ceniceros el secretario que prohibió a Cricri en las escuelas, porque alegando eso, que los animales no hablaban. Y no promovieron nada, pues yo recuerdo que era muy aburrida la clase de música. Pero que ya no se acuerdan de Esopo y todos aquellos fabulistas que precisamente inducían a los niños a las historias con sus resultados. Pero no fue sino para promover a Luis Sandy. Sí, tienes razón, porque yo recuerdo que tuve el texto de Luis Sandy. Durante muchos años el texto de música para secundaria era el de Luis Sandy. Así es. Y todo su sistema para la enseñanza de la música. Pero no tenía música grabada. No oía uno canciones de Luis Sandy. No. Era lo que... No, y fue José Ángel Ceniceros, que fue muy criticado por eso. La acusación era del pato flojo, mientras que la patita... Era la que se enfrentaba a los problemas cotidianos. Pero si eso sucede con los leones y las leonas. Pues, en el mundo animal, en su mayor parte, son las hembras las que proporcionan todo. En los pingüinos no. Entre los pingüinos, el que empolla, el que cuida, es el pingüino macho. Y la hembra se va por allá. El que sorprende es el caballito de mar. Ándale, porque ese utiliza todo el sistema contrario a la procreación. Él se embaraza. Pero los pingüinos se turnan. Primero, desde luego va la mamá. Y cuida el papá, lo más duro del invierno, cuida el huevo. Después llegan las mamás ya llenas de pescado. Les dan de comer y se van los papás. No tienen nido. Entre sus patitas van manteniendo la temperatura ideal. Sí, tienen un hueco, que es donde entra el huevito. Y tienen que estar muy quietos, porque si no... Y tienen que no quietos, sino con mucho cuidado para no romper el huevo. Y las mamás tienen que reconocer a su pareja de un grupo de miles. Y si no lo reconocen, quedan excluidas del grupo. De 74 años, José Flores Méndez. En la primaria, una ocasión nos llevaron a Bellas Artes para escuchar música. Todo fue espectacular, desde ver el telón. Iba yo con mis 2 hermanos y mi papá. A las escuelas llegaban con unas botellas para hacer música y era muy divertido. Soy dibujante, trabajé para Editorial Novaro. Felipe Rodríguez Hernández, de 75 años, en Naucalpan. En la Escuela Nacional de Maestros, en el colegio que tenían en un anexo, nos enseñaban desde muy pequeños melodías y a tocar algún instrumento. Me cuentan que en la estancia infantil donde yo estuve, que ahora llaman guarderías, nos dormían con música clásica. Y yo hasta la fecha soy un amante de la música. Reconozco la mayoría de las obras de música clásica. Además me tranquiliza. Lástima que ahora eso se perdió. O el tipo de música que les ponen, en lugar de calmarlos, más bien los altera. Vallenato.